a nuestro amigo Gastón Marano, o sea que no hace falta su presentación, es un gran abogado, un gran profesional, pero un gran amigo. Y acá van a ver en todas las conferencias que la gente que nos acompaña son grandes y buenas personas. Querido Gastón, buenos días. Bueno, con mucho gusto, Roberto. En primer lugar, les pido silenciar los micrófonos a los que los tengan abiertos, así tratamos de que el sonido sea de la mejor calidad posible. Vamos a tratar de llevar esta charla. Para mí es muy particular esta ocasión. Hace 11 años, Roberto no me deja mentir, que vengo participando de esta diplomatura, primero solamente como docente, después coordinando también académicamente y siempre acompañando a Roberto en este proyecto. Me parece un hallazgo académico excepcional por las particularidades que la diplomatura tiene, y esto tiene que ver con esta modalidad en la cual en cada clase van teniendo en general un docente distinto y sobre una temática distinta. Es particular también para mí porque es la primera vez en 11 años en que hago esta clase o la clase de apertura de manera virtual. Así que nada, veremos cómo sale. Para todos los que nos dedicamos a la docencia hace mucho, está implicando un desafío importante, adaptarnos a estas nuevas herramientas. Los que me conocen por haberme visto en alguna clase saben que cuando hablo camino, me muevo y demás. Así que no sé cómo lo llevaré estando quieto y mirando una pantalla, pero espero que los logre interesar tanto por la temática como si estuviera presencialmente con ustedes. Sin más que eso, les cuento que la idea de hoy es charlar de un tema que tiene que ver con el país hegemónico en nuestro globo y en relaciones internacionales, que es los Estados Unidos de América. Es un país a cuyo estudio me he dedicado mucho tiempo, he trabajado también muchos años para el Departamento de Estado de los Estados Unidos y luego como docente en mi formación de posgrado también me he dedicado a eso. Así que muchas veces la apertura o la clase o las clases que me tocan en esta diplomatura las dedico a la cuestión de los Estados Unidos, no únicamente, pero sí predominantemente. En ese sentido, les cuento que hoy quería traerles algunas reflexiones que tienen que ver con entender el funcionamiento de los Estados Unidos en estos tiempos de pandemia y que ha llevado a que Estados Unidos hoy en día sea el país más golpeado en todo el mundo por esta pandemia, a pesar de ser un país con una predominancia económica como ningún otro. Yo pensaría con unos recursos como ningún otro. Bueno, en ese sentido y en ese recorrido vamos a dividir la clase en dos partes, eh, porque yo estoy convencido como estudioso de las ciencias sociales respecto a que no hay explicaciones monocausales a los fenómenos y todos los fenómenos, por lo menos en ciencias sociales, tienen múltiples causas. Entonces, la idea es dividir la clase en dos, los primeros minutos o 40 minutos o lo que el programa permita, charlar un poco de quién es el presidente que está ahora en los Estados Unidos, quién es Donald Trump, cuál es su perfil de presidente, cuál es su alineación política, su ideología, si es que la tiene, y demás. Y entendiendo a Trump y qué hay detrás del presidente, seguramente vamos a poder entender por qué Estados Unidos reaccionó como reaccionó frente a esta pandemia y cuáles fueron las medidas tomadas. Pero si no entendemos la figura del presidente, vamos a tener una dificultad. Sé que algunos probablemente ya hayan estudiado relaciones internacionales, otros no, y estén comenzando en esta materia, pero sepan que en el campo de las relaciones internacionales hay básicamente dos teorías predominantes, una denominada teoría realista y otra denominada teoría idealista. Me voy a focalizar en el realismo un momento, que es esa teoría ya fundada, tal vez, dicen, por Tucídides, cuando escribió La Guerra del Peloponeso, hace muchísimos años, pero que tiene una reformulación moderna con Waltz y otros autores. Esta teoría explica que los países reaccionan y actúan acorde a su dotación relativa de fuerzas, de poder, de su fuerza militar, de su fuerza económica, de su capacidad de alianzas. Cada país, en un sistema anárquico, el sistema internacional, en donde no hay una policía centralizada que ponga orden, hace lo que puede y lo que quiere en la medida de lo que puede.
Bueno, Waltz, que es uno de los autores modernos de esta teoría, nos contaba, estoy yendo, por supuesto, rápido y de una manera muy sucinta, es mucho más rico Waltz que lo que estoy contando, pero nos invitaba a hacer una lectura de cualquier país de tres niveles de análisis, o de tres imágenes, como la llamó en una obra de la década del 50. Una imagen que tiene que ver con lo sistémico, con lo estructural, esto es la dotación de poder de ese país. Otra que tiene que ver más con el aspecto nacional, cómo es ese país como nación. Para entender cómo actúa, tengo que mirar el poder que tiene por un lado, pero también tendría que poder mirar cómo es como nación, qué lo caracteriza, qué tipo de país es. Y el último nivel de análisis, el individual, es aquel que estudia cómo son sus líderes. Si quiero entender cómo actúa un país, tengo que estudiar cómo son quienes toman sus decisiones. Por supuesto que Waltz, gran teórico, se vuelca como predominantemente por el primer análisis, por el sistémico, y él lo explica desde ahí. Pero hoy nos vamos a volcar en ese tercer análisis, o esa tercera imagen, quién es Trump. Porque hablarles de sistémicamente a dónde se ubican los Estados Unidos es no aportarles mucho, todos saben, es un país hegemónico en términos económicos y militares, tiene el presupuesto militar de los 14 países que le siguen, de los cuales más de la mitad son aliados. Evidentemente es un hegemón global como ningún otro, y ese es el lugar donde debiéramos ubicarlo desde lo sistémico. Y desde lo nacional también, si hay un país que estoy seguro conocen en cuanto a su costumbre o sus modos de interacción nacionales, es Estados Unidos. O sea, que lo conozcan de manera directa o a través de las películas, todos sabemos más o menos cuál es la ideología que gira en torno a el ser estadounidense. Podemos no saber cuál es la ideología de la nación Papúa Nueva Guinea, o de Madagascar, pero la que gira en torno a los Estados Unidos la tenemos muy clara, ¿sí? Es un capitalismo con un profundo anclaje en algo que llamaríamos libertarismo. Esto es una idea que pone el foco en un estado mínimo y en la libertad individual, ¿sí? De la mano de Nozick y a diferentes teóricos que han ido acompañando esa idea. Eso es lo que les puedo decir hoy sobre esas dos primeras miradas o esos dos primeros niveles de análisis de Waltz sobre Estados Unidos. Me podría volcar en cada uno una clase, pero me quiero volcar sobre ese tercer análisis para tratar de satisfacer el pedido de Roberto, que me dijo que quería que vaya sobre la situación de Trump, y que además en este caso en particular me parece que ese nivel de análisis es el más rico o es el más útil. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. Voy a dejar tiempo para preguntas abierto, posiblemente antes de cortar, si nos da el tiempo, sino cuando volvamos del corte y hacia el final. Así que si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, tome apunte y después avanzamos sobre eso. Pero muy bien, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? La mayoría de ustedes saben que es un empresario seguramente, que se dedicaba a los bienes raíces, que no tenía vinculación alguna con la política, salvo por sus contactos, muy amigo de muchísimos políticos, y que su incursión en la arena política aparece casi como una broma, diría. Nadie lo tomaba demasiado en serio cuando se postuló, y la verdad es que hasta que ganó nadie tampoco lo tomaba demasiado en serio. Pero la verdad es que su incursión fue fuerte, comenzó con un discurso, una retórica claramente anti-establishment, diferenciándose de lo que era Washington, refiriendo que él no es un político, se refería siempre a sí mismo como un outsider, alguien que viene de otra parte y que viene a reformar la política, porque hay una especie de conciliábulo en Washington que tiene de rehenes a toda la población, y Trump era parte de esa población. En el fondo sabemos que si hay alguien que no se parezca al estadounidense promedio es Donald Trump, ¿no? Digo, la diferencia son varios millones de dólares. Pero la verdad es que esa retórica anti-establishment tuvo mucha fuerza en las últimas elecciones. ¿Por qué ganó Trump de la mano de esa retórica anti-establishment y de una retórica anti-inmigrante? También la deben recordar, llegó a pelear en un ring con un mariachi y cosas impensadas en una campaña política. ¿Por qué esa retórica anti-establishment pro-estadounidense, ¿sí? Casi aislacionista? Hagamos América grande de vuelta, fue su mote de campaña. ¿Por qué llegó
a llevarlo al rol de presidente de los Estados Unidos. Nadie tiene demasiado claro cómo termina de ganar Trump. Hace casi un año y medio estuve en los Estados Unidos recorriendo algunos think tanks, en algunos viajes, yo voy frecuentemente, en donde distintos pensadores, demócratas, republicanos, independientes, nos iban contando sus teorías sobre por qué había ganado Trump y cuál iba a ser el resultado de las próximas elecciones, que son estas que se vienen próximamente, ahora. Y la conclusión que saqué de ese viaje de 7 días recorriendo universidades y lugares de pensamiento sobre esto es que nadie tenía demasiada idea sobre cómo llegó de ser un absoluto desconocido en la política a ganar. Pero alguna explicación posible, si uno analiza los votos que recibió Trump, tienen que ver con que esa retórica anti-establishment, anti-inmigración, pro-americana, hizo mucha mella en dos sectores de los Estados Unidos, geográficamente, que son el denominado Rust Belt o cinturón del óxido, que es la parte que ubicaríamos en el noreste de los Estados Unidos, dedicada mayormente a la industria de ensamblaje automotriz y a la industria siderúrgica, de ahí el nombre, ¿no? El cinturón del óxido. Y la parte del discurso de Trump que le llegó a estos americanos fue la idea de una economía cerrada, en donde ya no se permitiera que las camionetas Ford se ensamblaran en México, como se venía haciendo, sino que Trump dijo claramente que iba a aumentar los impuestos a las importaciones y iba a favorecer la producción local. La verdad es que el voto por Trump en esa zona de los Estados Unidos fue avasallante. Pasó por arriba a cualquiera de sus competidores. Y el segundo sector de la sociedad estadounidense que votó en cascada por Trump fue el denominado Bible Belt, o el cinturón bíblico. Esa es una zona que ubicamos entre el sureste de los Estados Unidos, yendo hacia el centro-sur de los Estados Unidos, ¿sí? Estados particularmente religiosos, muy religiosos, y en donde es impensado que alguien se vincule socialmente sin ir el domingo a misa. En esos estados, la retórica de Trump respecto a algunos temas determinantes para ellos, como la mención de que optaría por candidatos a la Corte Suprema que estuvieran en contra del aborto, fue también determinante. Y los votos por Trump en esos estados nuevamente avasallaron a cualquier intento de sus opositores en aquel momento, en particular de Hillary Clinton, que recordarán era la otra candidata. Entonces, de esta manera empezamos a entender cómo puede llegar alguien como Trump a la presidencia, con dos ideas fuertes que calaron muy profundamente en los Estados Unidos. Si lo hizo por una estrategia de campaña, le salió de casualidad y demás, la verdad es que es imposible saberlo, pero lo cierto es que fue una retórica muy bien dirigida. La retórica del desempleo y la retórica de lo religioso. Esto trajo a Trump a la presidencia. Más allá de que una vez en el cargo de presidente podemos discutir hasta qué punto estuvo a la altura de lo que le prometió a ese electorado, vamos a ver que en algunas de las reacciones que tomó ante la pandemia actual podría pensarse que sí. Pero entonces, ¿por qué digo esto? Y les vuelvo a marcar un punto que voy a retomar más adelante. Parte de su discurso de campaña tuvo que ver con esto, reforzar la industria local, no cerrar fábricas y dejar trabajar. Tengámoslo en la cabeza para cuando hablemos de la pandemia y para ver si entendemos alguna de sus decisiones durante la pandemia a la luz de este tipo de prédica y de retórica, que además de ser antimexicana, lo recuerdo, también fue anti-China, otro tema que nos va a venir de la mano con la pandemia. Ya desde entonces se le hablaba del predominio chino sobre Estados Unidos. Ustedes saben que China es el mayor acreedor de Estados Unidos en términos de bono. Bueno, lo siguiente que les quiero decir de Trump es, desde un punto de vista académico y del análisis, a dónde lo situamos ideológicamente. Y creo que acá es importante, discúlpenme mientras tomo café, si no tomo café me duermo en la mitad de esta conferencia, aunque sean las 11 de la mañana, de modo que tengan esa paciencia, no porque la conferencia no sea divertida, estoy seguro que lo es, sino porque mi cuerpo necesita ese café. Entonces, ¿a dónde ubicamos a Trump ideológicamente? Y esta es la pregunta de más difícil respuesta
que podemos tener. La primera tentación, y la tentación que tuvieron muchos autores y muchos estudiosos, fue entender a Trump. Recuerden que se postuló por el Partido Republicano. Ya aparece como una sorpresa, él era muy amigo de los Clinton, demócratas y demás. Pero ¿a dónde lo ubicamos ideológicamente? La primera tentación fue pensar que Trump era un neoconservador. Les debe sonar el término neoconservador, es una ideología fuertemente marcada por un individualismo, un mercado libre, la promoción, y esto es central, del avance de la democracia a través de la acción militar de los Estados Unidos. Los neoconservadores están convencidos de esa idea, de esa política exterior agresiva en donde Estados Unidos podría imponer valores en el exterior. Y la idea para un neoconservador o un neocon es que la fuerza militar es la primera opción. La verdad es que aquello con lo que cuenta Estados Unidos predominantemente, ¿por qué no usarlo? Los neocons también son profundamente religiosos, en términos generales, manejan categorías morales absolutas, entre ellas que la democracia está bien y cualquier otro formato está mal, y que el republicanismo está bien y cualquier otro formato político está mal. Con esa convicción avanzan respecto a que el mundo se transforme en esto. Recuerden que estamos tratando de pensar si Trump es o no es esto, pero la primera tentación de la prensa y de los analistas puede decir, no, Trump es esto, es un neocon. Claramente, está hablando de valores religiosos, está hablando de un predominio del mercado, todas cosas que hacían a la retórica de los neocons. Otros neocons en los que podemos pensar cuando Lisa Rice, si piensan en la era Bush, no sé si ustedes la recuerdan, ¿sí? Y bueno, el propio Bush hijo encuadraría en esto, Bush padre sin duda. Ahora, ¿es Trump esto? Una verdadera pregunta. La primera diferenciación que tenemos que hacer es que en Estados Unidos a veces las posturas políticas se caracterizan como de palomas o de halcones. No sé si escucharon alguna vez esa diferenciación. Son las palomas aquellos que creen en el soft policy, en una política suave de convicción ideológica, y las palomas las que hablan de el uso militar y de la imposición de las normas. Sé, Roberto, te estás fijando que nos quedan 6 minutos, voy a redondear antes de que tengamos que reiniciar la charla. Pero les quiero cerrar con esta idea. Los neocons son halcones, ¿sí? Pero presten atención a esto. Si bien todos los neoconservadores son halcones, no todos los halcones son neoconservadores en la política exterior de los Estados Unidos. Y a mi criterio, Trump, spoiler alert, es justamente eso, un halcón que no es neoconservador. Vamos a ver, o vamos a tratar de poner a prueba esa afirmación mía. Esto que les digo de vuelta no está escrito sobre piedra, son observaciones propias de mi análisis. No quiere decir que alguien pueda tener la verdad revelada sobre él, porque cuando uno considera hechos para tratar de clasificar a un político, forzosamente deja fuera a otro. Alguien me podrá decir, no, doctor, pero mire, si uno observa cómo actuó en sus primeros días respecto a Estado Islámico, parece que es un neocon. Por supuesto que esto que les digo admite ejemplos y contraejemplos de la más variada índole. Y lo que les estoy dando es mi conclusión después de haber analizado la mayor cantidad de ejemplos que estoy encontrando en la política exterior de Trump. Pero mi primera impresión, que mantengo hasta ahora, es que no era un neoconservador y que de hecho sin duda es un halcón, pero no un halcón neoconservador. De hecho, de vuelta, hay halcones que ni siquiera son de derecha. En Estados Unidos existe lo que se llama el centro izquierda, hay una centro izquierda liberal que favorece, por ejemplo, el intervencionismo en países fallidos. Por ejemplo, entiende que Haití debiera ser intervenido para dar ayuda humanitaria a las personas que ahí se encuentran. Estoy hablando de ideologías de izquierda en los Estados Unidos, que no son las más predominantes. Y favorecen el intervencionismo. Y si uno mirara primero que favorece el intervencionismo, podría cometer el error de pensar que son halcones de derecha. Y no lo son. No lo son. Son de izquierda en una postura profundamente socialista en cuanto a la política interior y a la política exterior. Entonces, tenemos que tener cuidado con el análisis de estas categorías. Bueno, ¿por qué digo que Trump sin duda es un halcón que favorece la imposición de valores como un halcón, pero no es un neoconservador? Digo esto porque a diferencia de los neoconservadores, Trump no está a favor de invadir ningún país ni de expandirse. Nunca tuvo esta lógica. El Make America Great Again
era justamente eso. Hagamos América grande hacia adentro de nuestras fronteras. No le interesó expandirse en Irak, no le interesó expandirse en Afganistán, no le interesó ir a ninguna parte, más allá de alguna acción militar que tomó en los primeros días de su gobierno. No le va a pasar como a Bush de quedarse anclado en invasiones extranjeras, porque nunca se volcó a eso. De hecho, hizo todo lo posible por devolver cuantas tropas fueran posible a los Estados Unidos. De hecho, ha dicho en su discurso que invadir otros países y gastar dinero en eso es antiamericano. Lo dijo claramente. Estados Unidos fue una nación que nació del antiimperialismo e invadir otros países es ir en contra de aquello que forjó los Estados Unidos, el antiimperialismo. Palabras de Trump. No lo podría decir nunca un neocon. No entran esas palabras en la boca de Condoleezza Rice, por ejemplo, o de Bush padre. Olvidémonos. Bush padre imaginemos la tormenta del desierto y esta prédica. No van de la mano. Trump, por otro lado, increíblemente, más allá de sus tweets, es respetuoso en la política exterior respecto a otros países. Pensemos en Norcorea o Rusia. De hecho, nunca comprometió tropas para avanzar sobre las posiciones estratégicas de Corea del Norte, a diferencia del propio Obama, si se piensa esto. Y fue el político más exitoso de los Estados Unidos en trabajar el engagement, la relación de cooperación con Corea del Norte. De hecho, se encontró con el líder supremo. Después me van a decir, sí, doctor, también posteé un tweet en donde decía, yo también tengo un botón nuclear, el mío es más grande y funciona. Es verdad. Pero más allá de sus tweets, que evidentemente son una verborragia que no puede controlar, si vamos a los hechos concretos de la política exterior, la verdad es que no ha habido presidente más exitoso que Trump con Rusia y con Corea del Norte, a pesar de todos los problemas que Rusia le ha traído por las sospechas de colusión durante la campaña. Ustedes habrán escuchado que Trump atraviesa un periodo de impeachment, justamente por su posible vinculación con inteligencia rusa para ganar la campaña. Sería un capítulo aparte, no voy a entrar en eso, pero es de lo más apasionante que pasó en la política exterior de los Estados Unidos en el último tiempo. Hace 3 meses estuve reunido en la residencia del embajador de los Estados Unidos, el embajador Prado, actualmente con los jefes de gabinete de los 2 jefes de bancada, republicano y demócrata, que vinieron a la Argentina a charlar un poco y a traer información, y me convocaron a mí y también a algunos otros referentes de la Argentina para hablar de esta cuestión. Y tenía al mismo tiempo al referente de bancada republicano y al demócrata. Ellos se llevan muy bien, por otro lado, sus jefes de gabinete, gente joven además y de mucho trabajo, y la verdad es que me confesaban que todo su trabajo está abocado a cómo hacer que Trump gane o pierda las elecciones a partir del impeachment. ¿Es Trump verdaderamente un aislacionista? Entienden todos lo que es el aislacionismo, ¿no? Es la política exterior inexistente prácticamente. Es la política exterior que decide ser mínima a los fines de abocar todas las energías a el trabajo fronteras adentro de un país. Si uno toma los motos o los eslogans de campaña de Trump, podría inclinarse por esta idea, ¿sí? Hagamos América grande de vuelta, la idea de irse de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ustedes recuerdan que en su campaña él cuestionaba el dinero que dispendiaba a Estados Unidos a pertenecer a la NATO o a la OTAN. Eso podría hacernos pensar en un aislacionista, la idea de que quería retirarse del NAFTA, la idea de su campaña cuando él dice el mundo es más seguro cuando América es más fuerte. Entonces, esto nos lleva a pensar que lo que él quería es fortalecer a Estados Unidos para que el mundo solo fuera más seguro. Pero la verdad es que no ha actuado como un aislacionista en sus ejemplos concretos políticos exteriores. Y ahí sí tomo el ejemplo de los primeros días. Recuerdan las invasiones que llevó adelante sobre Siria. Recuerdan también la promesa de destruir a ISIS, la participación de Estados Unidos en la muerte a través de inteligencia de Abu Bakr al-Baghdadi, el califa de ISIS, el engagement con Norcorea y con Rusia. Todo eso es impropio de un aislacionista, con lo cual tampoco Trump podría ser fácilmente colocado
en esta categoría. Pero entonces, decimos que no es un neoconservador, que no es un aislacionista, que es alguna clase de halcón no neoconservador. ¿A qué tipo de política exterior o a qué tipo de política general podemos atar a Trump? Y esto es un desafío. Les voy a hacer otra apuesta acá. A mi criterio, Trump es un jacksoniano, ¿sí? ¿Recuerdan a Andrew Jackson? Si no recuerdan, miren un billete de $20 y lo van a recordar, ¿sí? Andrew Jackson fue el 7º presidente de los Estados Unidos, allí en la década del 30, en 1829 hasta el 37. Andrew Jackson tenía una política absolutamente novedosa para lo que ese incipiente Estados Unidos venía proponiendo. Recuerden que no es una nación tan antigua los Estados Unidos. Tenemos que remontar a 1776, pero no muchísimo más allá. Y las ideas de Jackson eran diferentes y nuevas. Es la primera vez que podemos denominar a una política estadounidense como populista. ¿En qué sentido populista? En el sentido de que su discurso no iba apuntado a las élites. Piensen que en el pasado, más allá de que Estados Unidos es un país que se construye desde el antiimperialismo, la mayoría de las campañas políticas estadounidenses en el siglo XIX y hasta la llegada de Jackson iban apuntadas a élites de poder para conseguir la financiación y para conseguir el dominio, porque justamente esas élites podían forzar el voto de sus trabajadores. Jackson va por otro lado en su campaña. Jackson combina de alguna manera nacionalismo, antielitismo y sujeción a los valores americanos. Cualquier parecido con Trump, les aseguro, no debe ser casualidad, ¿sí? La prédica de Jackson en su campaña era una prédica muy nacionalista y muy de afincarse en valores que eran transversales y que tocaban a todos, y valores que Jackson mismo proponía fueron difundidos a través de las iglesias. Ustedes saben que el mayor aparato de difusión ideológica de los Estados Unidos durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX han sido las iglesias. Hay una costumbre muy afincada en la mayor parte de los Estados Unidos, y no me estoy refiriendo a la Florida o a California, ¿sí? A los estados costeros que son sumamente progresistas, como todo estado costero, sino me estoy refiriendo a lo que tanto los californianos como los floridianos llaman el flyover country, el país sobre el cual se vuela, porque para ellos parece no existir. En la Estados Unidos profunda, en la América profunda, el ir a la iglesia los domingos es una imposición absoluta. Es muy difícil que uno encuentre comunidades de negros o blancos, incluso latinos, que no vayan a la iglesia. Y la iglesia funcionaba como una usina de fundamentación ideológica. Bueno, Jackson apuntó a eso. En ese sentido, Jackson decía, en un carácter parecido al Trump, que Estados Unidos debe estar armado y ser vigilante, pero no entrometerse en los asuntos de otros países, solamente utilizar la fuerza para proteger intereses geopolíticos vitales, solamente eso. Y en ese aspecto es ese aislacionismo moderado, que no niega por completo el uso de la fuerza y replegarse. Dice, si tengo un interés geopolítico muy concreto y muy particular, bueno, voy. Si no, me tengo que dedicar a cualquier otra cosa. Pero jamás Jackson nos iba a decir, como no nos lo va a decir Trump, que el sentido de la intervención militar estadounidense era para expandir valores, la democracia, a la Bush. ¿Recuerdan la prédica de Bush hijo? ¿Por qué entrar en Afganistán o en Irak? Bueno, obviamente, para mostrarle a estas naciones el sistema democrático y republicano de gobierno que las va a hacer dar un salto cualitativo y va a mejorar la vida de todos. Eso no lo escuchamos nunca de Trump, no lo escuchamos nunca de Jackson, ¿sí? En este sentido, los dos eran un tipo particular de halcón, porque Jackson también lo era. Y en ese sentido, también entre Jackson y Trump se ha dado una especie de oposición entre lo que fue su retórica de campaña y algunas de las medidas, pero si los tomamos desde el lugar que tenían antes de asumir, era muy parecido. Uno, si no fuera porque está escrito en un inglés que ya es, si se quiere, caduco, si yo les mostrara algunas premisas de campaña de Jackson y no le dijera que son de Jackson, parecen mucho de Trump, ¿sí? ¿Qué ha sido la política de Trump hasta ahora? A ver si con esta política interna y exterior entendemos qué está haciendo con la pandemia y el coronavirus. Podemos definir la política de Trump desde algunos ejes. En primer lugar, ha sido profundamente transaccionista. Es decir, ha sido, al igual que en sus negocios, una persona de negociar. Y ha tenido eso en todo aspecto. Ha tratado de negociar incluso
Ustedes recuerdan en su campaña esta premisa de build the wall, construyan el muro, y México va a pagar por el muro. Trató de negociarlo con el presidente mexicano. Se sentó para tratar de encontrar una manera de que los mexicanos paguen por el muro, aunque él les devolviera la plata por otro lado, simplemente para estar a la altura de lo que había dicho en la campaña. Esto viene obviamente de su raigambre en el mundo de los negocios y la idea de que todo es negociable. En la política exterior ha sido así. Piensen en la reunión con el supremo, el líder supremo de Corea del Norte y demás. Ha tenido una política exterior, y en esto es en lo que definitivamente no es un neocon, sin valores. No ha tratado de expandir valores de ninguna manera. Esta idea de una política exterior libre de valores es bien jacksoniana. La idea es que Estados Unidos se maneja en su política exterior indistintamente de cualquier historia compartida. Trump es un sujeto capaz de darle vuelta la cara a Gran Bretaña o darle vuelta la cara a Israel. En algunas cosas lo ha hecho, después se ha puesto muy al día, en particular con Israel, si algo de lo que dice no les convence. Piensen su prédica sobre irse de la OTAN. El primero que lo llamó fue el primer ministro británico. ¿De qué estás hablando? ¿Sí? Más allá de las raíces históricas que unen Estados Unidos y Gran Bretaña, son dos aliados respecto a los cuales es impensable que no continúen aliados. A Trump no le importa nada de eso. ¿Sí? Él corta vínculos históricos como nada porque tiene una política exterior que no está anclada en valores. Y de hecho en su prédica lo sostiene, salvo cuando quiere justificar alguna cosa difícil de justificar, como el traslado de la capital de Israel a Jerusalén. Pero, en definitiva, que ahí sí habla del vínculo histórico de Israel con los Estados Unidos y demás. Otra cosa que caracterizó la política exterior de Trump fue dar un gran poder a los militares, incluso en el gabinete de gobierno, pero muchas limitaciones en su actuación exterior. ¿Sí? Fue sí un presidente que se ha ocupado, por ejemplo, de que los veteranos tengan, a través de la oficina de Veterans Affairs, una mejor calidad de vida. Pero no ha favorecido la participación militar fuera de los Estados Unidos. Y la tercera cosa, que también es jacksoniana, viene desde esa época, lo que pasa es que Jackson lo representaba con consignas un poco más racistas, es la discursiva anti-inmigratoria. ¿Sí? La idea de que hay gente que viene, voy a usar la frase de Trump, la usó el presidente de los Estados Unidos, me perdonarán la mala palabra, de shithole countries, países de mierda, no tengo otra manera de traducirlo, lo dijo el presidente en esos términos a los Estados Unidos y por lo tanto hay que prohibir su ingreso. Jackson iba también por esa vía de discurso, lo que pasa es que los problemas migratorios de Estados Unidos en aquel entonces no eran parecidos a los que tenemos o a los que tienen ahora. Para Jackson y para Trump, Estados Unidos no es una entidad fijada en valores que deba dedicarse a expandirlos por el mundo, ni mucho menos. Es un país que debe fortalecerse fronteras adentro y completar lo que se denomina, y a algunos le llamará la atención el término, pero algunos lo conocerá, el destino manifiesto de los Estados Unidos. Este es el único valor, si se quiere, al cual apunta. La idea de que Estados Unidos tiene que convertirse en grande y en una luminaria por sí mismo. Entonces tiene que fortalecerse mucho. De ahí la frase de Trump. ¿Quieren un mundo más ordenado y un mundo más seguro? Lo único que hace falta es que Estados Unidos se fortalezca, no afuera, adentro. Entonces la idea de tener un orden público interno es fundamental. Y la idea más fuerte que también comparte con Jackson, lo dije, pero lo repito, es el antielitismo. Trump arranca siendo antielitista, hablando de las élites de Washington y todo lo que ha traído. Con esta prédica jacksoniana, Estados Unidos tiene un presidente impensado, pero que indudablemente desde el punto de vista eleccionario es el presidente más exitoso de los Estados Unidos. Muchísimos de los candidatos que han llegado a la presidencia han tenido que pasar por 2 o 3 elecciones en la historia estadounidense, con numerosas derrotas. Trump no tuvo ninguna. Fue 8 en 1, hablando golfísticamente. Arrancó y triunfó. Y el éxito de ese triunfo ha sido esa prédica. Hasta acá lo que les quiero poner de manifiesto es qué tipo de criatura es Trump y por qué es tan difícil clasificarlo y ponerlo un mote y decir, bueno, es un neoconservador, bueno, es un aislacionista. Trump desafía por completo cualquiera de esas categorías. Por lo tanto, no podemos hacer análisis sencillos o simplistas
respecto a cómo actúa frente a verdaderas crisis como la situación del coronavirus o la pandemia, que es sobre la cuestión sobre la cual quiero explayarme un poquito más adelante. Antes de continuar, por lo menos hasta acá, sí quisiera darles lugar, Roberto, con tu permiso y con el orden que vos quieras y te parezca, a preguntas, dudas o cuestiones, porque hasta acá hay un bloque temático, si se quiere, que es quién es Trump y cómo llegó al poder. ¿Y qué te parece? No sé si tu criatura ya se levantó, pero ¿tenés problemas No, de estamos tranquilos. ¿tienen problemas de aceptar que Gastón acepte hacer una tercera sesión? Ningún problema. ¿Qué te parece si seguís y después la tercera sesión la hacemos exclusivamente de preguntas, a micrófono abierto? O sea, vayan guardando los perros, o sea, el perro que aparece saltando de un lado a otro. Como siempre, Gastón, la síntesis que haces, tenés una capacidad para sintetizar lo que es una persona que es asombroso. Te agradezco, Roberto. Al resto le digo, para esto están los amigos como Roberto, para hablar bien de uno, pero más allá de eso te tomo el halago y muchas gracias. Espero que los alumnos opinen igual. Sé que es mucha información, pero hemos tratado de sintetizarla de la mejor manera. Gracias, Roberto. Vos me lo haces muy fácil también, porque en general, y esto lo digo sin compromiso, y no porque estén ustedes adelante o porque quiera tanto esta diplomatura, la verdad es que tenés una selección de alumnos que en general hace muy fácil las cosas. Tenemos en esta diplomatura siempre, todos los años, alumnos de diferentes países, de diferentes formaciones académicas, y eso, la verdad que más allá de los desafíos que puede plantear, porque vienen de distintas ramas del saber, trae una gran riqueza. Entonces, por eso yo doy clases en varios lugares, pero esta diplomatura es en donde sinceramente más me enriquecen las preguntas y las respuestas, porque muchas veces las inquietudes de los alumnos superan por mucho la habilidad que pueda tener el docente en explicar un tema. Sí, Gracias, Roberto, por el halago. Justamente acabo de recibir un mensaje de la embajadora Giselle Padovan, brasileña, que nos abrió la embajada en Buenos Aires 4 años seguidos los sábados. Ahora está en Madrid, cuidándose, me recibió en su casa amablemente el 17 y 18 de enero, estuve con ella, es una mujer fantástica, nos desean los mejores éxitos porque siempre Brasil inaugura el cuatrimestre que comienza en agosto, siempre lo hacen. La Embajada de Brasil en Argentina es para Brasil la más importante del mundo. Uno cómo lo observa por los funcionarios que están acreditados. Tienen un embajador y 3 ministros. Ministros es el rango dentro de la carrera diplomática de Brasil. En Estados Unidos tienen un embajador y 2 ministros. Nosotros, en Brasil aquí tiene un embajador y 3 ministros. Lástima que nos pasamos peleando con todos nuestros vecinos en los últimos meses. Bueno, seguí, Gastón querido, puede ser hasta... Cómo no, con mucho gusto. Aquí detrás tengo, no sé si lo llegan a ver, a los dos sujetos de los que les vine hablando, ¿sí? Donald Trump y Andrew Jackson. Esta aventura de expresarlos como continuador uno del otro. Le vamos a contar que en estos momentos están gente amiga tuya sosteniendo esos murales. Sí, es analógico esto y tengo claramente un empleado atrás que me sostiene el mural. Pero bueno, son estos dos los sujetos de los que les venía hablando, ¿sí? El séptimo presidente de los Estados Unidos y el 45. Y pareciera que se continúan ideológicamente. A ver si puedo sacar el fondo si no se distraen tanto con esto. Bueno, a ver si podemos poner a San Francisco de fondo, que está, ojalá uno pudiera estar por ahí. Vamos a ver si con estas pautas podemos entender la reacción de Trump en la pandemia y lo que a mi criterio es el peor ejemplo de la política de Trump o el peor fracaso de la política interior de Trump en toda su presidencia, que es el manejo de la pandemia y lo que probablemente le pueda costar la reelección. La verdad es que hasta el año pasado, y les digo hasta diciembre del año pasado,
salvo por la situación del impeachment, y salvo que ese impeachment pudiera tener realmente un efecto que nadie lo cree demasiado, la verdad es que nadie dudaba de que Trump fuera a ser reelecto. No había ninguna duda. Le pregunte uno al analista que quiera. Tenía todo. Tenía los números, tenía la continuidad del discurso. Ha sido un presidente exitoso en casi cualquier cuestión. Estados Unidos no tuvo crisis importante durante la presidencia de Trump, en parte por haberse retirado de lugares del mundo en donde era difícil mantenerse. Había sido un presidente muy exitoso hasta que la pandemia le tocó la puerta. Y ahí viene lo que es sin duda probablemente la peor política interna que ha tenido Trump en términos de sus resultados, quiero decir. De vuelta, si algo le va a costar la nueva presidencia, la reelección a Trump, y no es el impeachment, va a ser su gerenciamiento de la pandemia. Por eso no es un tema para nada menor. Ustedes saben que en los Estados Unidos en principio hay elecciones próximas, muy próximas, y ya están casi en campaña. Esto también distorsiona cualquier análisis que hagamos, porque todo análisis de un político en situación de normalidad perece cuando uno analiza a un político en situación de campaña. Esto también tengámoslo en cuenta, porque uno no sabe si está tomando una decisión política acorde a sus ideas, valores o acorde al clamor de la tribuna. Esto también debe ser tenido en cuenta cuando estamos analizando este tercer nivel de análisis, tomando las formas de análisis de Waltz, que para mí es el más brillante teórico de relaciones internacionales del siglo XX. Este tercer análisis, el análisis personal, individual, de los líderes de una nación. Muy bien. ¿Cómo le está yendo a Estados Unidos con la pandemia? Muy mal. Hoy en día es el país más afectado por la misma. Más de 1 millón de contagiados. ¿Sí? Tiene más contagiados que Italia, que España, que propio China. Ningún país ha sido tan afectado por el COVID-19 como los Estados Unidos. ¿Cuántos muertos tiene Estados Unidos hasta este momento? Casi 65.000. No es para nada poco. Más muertos, nuevamente, que cualquier otro país en el globo. Perdóname, te pongo un ejemplo. Ha tenido más muertos que en la guerra de Vietnam. Indudablemente. 56.000 en Vietnam. Ustedes piensen que en Manhattan muere un atentado de las Torres Gemelas cada pocos días, ¿sí? Piensen que hay 3.000 muertos por el atentado de las Torres Gemelas y traten de seguir las cifras de muertos en Manhattan por día. Esta ha sido una crisis tremenda para los Estados Unidos en número de cantidad de muertos. Obviamente, ya que toqué el punto, el estado más afectado es New York, ¿sí? No solo la ciudad, sino el estado en sí, pero esencialmente por la ciudad y por Manhattan y sus alrededores, esos 5 barrios, bueno, 4 barrios que lo rodean, ¿no? Y Manhattan. Una cuestión a tener en cuenta, no me quiero adelantar porque me voy a desordenar, es que en Estados Unidos la pandemia no ha pegado de igual modo en todos sus estados. ¿Sí? No ha sido lo mismo en New York que en California, para nada. Y ahí vamos a encontrar muchas diferencias. Pero, sin duda, New York fue muy, muy afectada, ¿sí? Casi 25.000 muertos en New York. Piensen que, nuevamente, el atentado a las Torres Gemelas se cobró 3.000 vidas. Y es recordado como la tragedia más grande por la que ha pasado la Gran Manzana.